Bueno, continuando con el curso de Access 2010, cuando creamos el archivo en el anterior video, la pestaña de inicio pues cambia de forma. Pueden abrir el archivo y ver que aparecen dos iconos aquí. Es uno que dice compactar y reparar y nos sugiere que usemos este icono o botón para compactar y reparar y evitar corregir problemas con los archivos de base de datos. También tenemos cifrar con contraseña. Esta opción pues resulta muy importante. Muchas veces pues no queremos que las personas accedan al diseño de nuestra base de datos. Podemos usar una contraseña para denegar el acceso a nuestra base de datos. De igual forma lo podemos hacer con Visual Basic, evitándonos esta serie de pasos que al fin y al cabo no son tan profundos como crear o desarrollar un script con Visual Basic que haga esa función. De igual forma, al abrir el archivo ya creado tenemos la pestaña inicio, crear datos externos, herramientas de base de datos. Podemos ver que en inicio no se han habilitado los iconos, pero en crear ya se han habilitado todos estos iconos que vemos aquí. De igual forma tenemos habilitados iconos en datos externos y en herramienta de base de datos. Vamos a ver para qué sirve cada icono. Aquí tenemos, se puede decir que son iconos de diseño. Tenemos el icono de ver, cortar, copiar, ascendente, descendente. Este es para ordenar y filtrar nuestros datos. Tenemos de igual el de registros, crear un nuevo registro, guardar un nuevo registro, eliminarlo, contabilizarlos, revisar ortográficamente y más. De igual forma tenemos el archivo la opción de reemplazar. Esta opción nos da es la opción de buscar algo que queremos en la base de datos, y si es muy extenso ir buscando uno por uno pues sería muy complicado. Para eso usamos esta opción de buscar. De igual forma tenemos el clásico formato de texto. Aquí podemos justificar y cambiar el tamaño de nuestro texto, así como justificarlo y poner una serie de opciones que ya hemos visto en nuestro software como es Word, PowerPoint, Excel. Pero ¿por qué no se han habilitado estos iconos? Resulta que para que se habiliten estos iconos, lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla. Pero no vamos a entrar en detalle en este momento en la creación de la tabla. Estamos viendo los primeros pasos de Access 2007, y como ya les he dicho, a mí no me gusta caminar antes de gatear. Simplemente podemos ver que tenemos unos nuevos iconos que se llaman elementos de aplicación. Tenemos que se llaman formularios en blanco, arriba derecha, arriba derecha. De igual forma tenemos diálogo, fichas, lista, multimedia. Tenemos a continuación el icono de tabla, que es donde vamos a crear nuestra tabla. Hay que entender que es una tabla. Una tabla en una base de datos es donde se almacenan campos con un tipo de formato. Estos campos pueden ser enteros, pueden ser de cadena, de texto. Tienen una serie de opciones que ya iremos viendo. De igual forma, cuando ya hemos creado nuestra tabla, podemos diseñar la tabla. Si bien es cierto que cuando abrimos la tabla nos da un formato predeterminado, pues usualmente o comúnmente no utilizamos esa prestación predeterminada que nos da Office 2010 o Access 2010. Tenemos que utilizar el diseño de tabla. Las listas SharePoint es un poquito enredado. Lo iremos viendo poco a poco. A continuación nos aparece esta opción que dice consultas, y es el asistente para consultas o diseño de consultas. ¿Qué son las consultas? Resulta que cuando tenemos una base de datos, el objetivo de una base de datos es acumular información y que esa información nos arroje datos. Pues, ¿cómo podemos hacer que una base de datos nos arroje datos? Con las consultas. Para esto sirven las consultas, para hacer, pues como la palabra lo dice, requerir una información y que ésta nos sea proporcionada. A continuación tenemos los formularios.
Para entender qué son los formularios, vamos a visualizar los formularios como si fuera un software. Ustedes pueden ver en un software una interfase gráfica, sin ver código, sin ver tablas, sin ver cosas que pues para el usuario común resultan complicadas. Pues cuando somos desarrolladores de base de datos, creamos los formularios y esto da una apariencia de que estamos trabajando en un software sin que el usuario se dé cuenta que en realidad está trabajando en una base de datos. Para eso sirven los formularios, para que el usuario final pueda accesar información pues de forma rápida y sin tanta complicación. De igual forma podemos agregar datos a las tablas sin crear formularios, pero sí resulta complicado para el usuario final. Tenemos los informes. ¿Para qué nos sirve un informe? En un informe podemos agregar campos de tablas, campos de formularios, de consultas, y podemos plasmar ese informe o configurarlo para crear una hoja de impresión. De igual forma, no nada más sirve para una hoja a imprimir en papel pues físicamente, sino también nos sirve para mostrarlo en la computadora y que tenga un formato correcto. Al final tenemos macros y códigos. Las macros pues ya son son pequeños programitas que ha diseñado la gente de Microsoft para que hagamos las cosas más rápidas. Para ser honesto, yo he utilizado muy poco las macros porque no les veo sentido. Sin embargo, sí utilizo mucho lo que es Visual Basic. Lo ideal de un desarrollador de base de datos es aprender Visual Basic para crear base de datos inteligentes. No se preocupen porque lo veremos en el curso, solamente que no en este momento. Por eso les pido que se suscriban al curso para que no le pierdan el hilo a este grandioso curso de desarrollo de base de datos con Access 2010. La siguiente pestaña nos dice datos externos. En datos externos podemos importar y exportar datos. No es nada más que otra cosa. Eso es para importar y vincular todos esos datos. Tenemos importaciones guardadas, administrador de tablas vinculadas, archivos de Excel o de Access, podemos importar o exportar. Tenemos aquí el de opción de base de datos, archivo de texto, archivo XML y la opción más, que nos arroja una serie de formatos que podemos importar como HTML. Aquí tenemos la opción de exportar. Ya lo habíamos explicado que sirve para importar y exportar datos. También podemos recopilar datos por medio de correo electrónico. De igual forma resulta algo enredado si ustedes no saben de qué estamos hablando, pues si todavía estamos comenzando en base de datos. Tenemos a continuación la última pestaña, que es herramienta de base de datos. Cuando creamos una base de datos, pues las bases de datos almacenan mucha información y esta crece y crece y crece y crece, pero de igual forma va consumiendo la memoria RAM de la computadora donde se está ejecutando. Lo ideal es compactar y reparar la base de datos. Con este botón podemos hacerlo. Tenemos la opción de macros con Visual Basic o ejecutar un macro. La opción de relaciones, aquí es donde vamos a relacionar nuestras tablas. Ya veremos también qué es la relación de tablas. Tenemos analizar. A veces las tablas se corrompen y hay que analizarlas para poder, pues para que nos ofrezcan un mejor rendimiento. De igual forma tenemos para mover los datos. Como Access 2010 está creado pues con el lenguaje de base de datos SQL, pues podemos mover esos datos a otras bases de datos pues que estén en lenguaje SQL, que es el común para crear base de datos. Y de igual forma tenemos aquí complementos. En el próximo video ya iremos creando nuestras primeras tablas para ir entendiendo qué es una tabla y para qué nos sirve.